santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón. Desde la barca de Pedro. Dice el Evangelio que Jesús estaba a la orilla del lago con los apóstoles y había mucha gente y apretaban a Jesús y querían oír el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcos vacíos en el lago, cerca de la playa, pues los pescadores habían salido de ellos y estaban lavando las redes. Oigan el versículo 3. Entonces Jesús entró en uno de los barcos que era de Simón Pedro y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en el barco y comenzó a enseñar a la gente desde allí, desde la barca de Pedro. Esto es lo más interesante para mí. Para mí es muy interesante y veo un significado. Si había varias barcas vacías, ¿por qué no se montó en cualquiera? No, hermano, no. Hablo para ti católico. Jesús vio las barcas vacías y había una que era de Simón Pedro y se fue y se montó en la barca de Simón Pedro. ¿Y qué dice? Que se sentó en el barco y comenzó a enseñar a la gente desde la barca de Pedro. Luego Jesús enseñaba desde la barca de Pedro. Jesús desde un principio le dio cierta autoridad y le dio cierto prestigio a Pedro. Y quizá era el más bruto, el más ignorante, el que más era impulsivo para hablar. Pero escogió a este hombre. Y después desde la barca, la que era propiedad de Pedro, empezó a predicar y enseñar desde la barca de Pedro. Y a este hombre, Pedro, lo encontramos después en el San Mateo, en el capítulo 16 y del verso 18, que dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no podrán vencerla. Las puertas no prevalecerán, quiere decir no podrás vencerla. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate aquí en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, para nosotros los católicos es un gran orgullo de saber que Jesús escogió a Pedro, le dio la autoridad, las llaves del reino, y le digo, tú eres piedra y sobre esta piedra que eres tú, yo edificaré mi iglesia, y nadie podrá destruir la iglesia. Y hermano, ¿cuántos años tiene la iglesia? 2000 años y más, digamos. ¿Y cuántas cosas terribles ha pasado la iglesia a través de estos 2000 años? Y sin embargo, la iglesia católica ahí sigue adelante, adelante, hermano. Siéntete orgulloso de pertenecer a la Santa Iglesia Católica, que nadie podrá vencerla. Esto es la maravilla, que no obstante, siendo la parte débil de seres humanos, ahí sigue. Hermano, ¿y cómo te parece entonces que hoy día sigue la barca de Pedro? O sea, desde Roma, porque a Roma fue donde Pedro se fue a predicar. Donde iba Pedro, iba Jesús. Y allí, desde Roma, empezó la iglesia católica. De allí comenzó la iglesia de Jesús, que es la verdadera. Y desde ahí comienza Pedro, Cleto, Clemente, Cornelio, Sisto, Cipriano, Crisóstomo. Y sigue la corriente de los papas. Y por más papas malos que hayamos tenido, ahí está la iglesia de Jesús. Ahí va adelante. Y nadie podrá vencerla, ni nadie podrá destruirla. Hoy día continúa hablando. Puede ser que el papa actual te guste o no te guste, ese es asunto muy distinto. Pero es
ese papa que está ahora, que se llama Francisco, gústete o no te guste, es el que fue elegido para ser el que está manejando la barca de Pedro. Y desde allí sigue hablando Jesús. Y vendrán otros papas, que a uno les guste y a otros no les guste. El hecho es que ahí está Pedro. ¿Cuántas cosas sabemos de papas en la Edad Media? Ay, 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 ay. Y la iglesia, por papas malos que haya tenido, no se acabó. Siguió adelante, porque es la iglesia de Jesús. Mira, el signo de que la Santa Iglesia Católica es la iglesia de Jesús. Voy a contar un argumento. Cuando uno entra al seminario y ya pasa a teología, a estudiar el tratado que se llama de Eclesia, o sea, de la iglesia. El primero que le dice el profesor a uno para hacer reír y comenzar: vamos a estudiar el tratado de iglesia, la iglesia católica. Y para que usted sepa que la verdadera iglesia es este argumento. Que ni nosotros los curas, haciendo todo lo posible por destruirla, la hemos podido destruir. Vuelvo otra vez. Que nosotros los curas, los obispos, las monjas, los cardenales y papas, haciendo todo lo posible por acabar con la iglesia, no hemos podido acabarla. Y no nos vamos muy lejos. Todo esto que hemos oído hablar de nuestros hermanos sacerdotes. Con esto yo no quiero decir que los justifico, no, ni mucho menos, que eso no se justifica. Pero se acaba la iglesia. Lo que me llama la atención con tantas cosas que hemos oído y sin embargo cuántas vocaciones al sacerdocio. Porque vale la pena ser sacerdote hoy día de esta santa iglesia católica. La iglesia de Jesús. Hermano, que las llagas y la sangre de Jesús te bendigan, me bendigan, nos bendigan. Que la Virgen María interceda por esta santa iglesia católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.